Muy buenos días para todos. La Federación Teosófica Interamericana le da la bienvenida en este domingo 5 de abril. Hoy tenemos un joven teósofo o estudiante de teosofía quien nos dará la charla. Él es Gabriel Villalobos Rodríguez, natural de Chile. Vamos entonces a pedirle a nuestro hermano Emilio Hernández, que por favor nos dirija con la invocación. Después de nuestra invocación presentaremos al hermano Gabriel Villalobos como él se merece. Entonces, adelante Emilio con la invocación. Gracias, Magali. Bueno, entonces, hermanos, nos disponemos internamente para hacer la invocación a la unidad de toda la vida. Oh vida oculta, que vibras en cada átomo. Oh luz oculta, que brillas en cada ser. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz y bien para todos los seres. Magali. Que así sea. Gracias. Gracias Emilio por tu apoyo. Ahora vamos a presentar a nuestro hermano Gabriel. Pertenece y preside la rama Amor en Santiago de Chile. Tiene 35 años, odontólogo de profesión, con especialidad en periodoncista. Es un estudiante de filosofía, esa filosofía de Oriente. El hermano Gabriel es un hermano inquieto en su trabajo y su investigación en el conocimiento teosófico. Hoy nos trae un título para nosotros y para muchos, un título un poco etérico, ¿no verdad? Pero de una realidad absoluta. Y él nos dirá cómo nos los va a presentar, pero es algo pasa en nosotros cuando descubrimos ese cordón que nos une con lo superior. Y él nos va a hablar de Antacarana, el puente entre lo superior e inferior. Gracias, Gabriel, por aceptar nuestra invitación y en este momento los micrófonos son suyos. Adelante. Bien, bueno, hola a todos, a todas, y en agradecimiento a Magali por la presentación. Voy a proceder a compartir pantalla. Tuve que acortar un poquito el título. El título original es como lo nombró Magali, el puente entre lo superior y lo inferior, y más adelante nos vamos a dar cuenta que también podría ser el entre lo inferior y lo superior, pero decidí dejarlo así como el sendero, porque también dentro del ámbito teosófico hablamos mucho del sendero del ocultismo. Y muchas veces nos damos o nos hacemos una idea acerca de este sendero como un camino que se encuentra en alguna parte del mundo, ¿cierto? Y nos imaginamos a nosotros mismos recorriendo ese camino. Y la verdad es que este Antacarana es un sendero, pero es un sendero metafórico que existe dentro de nosotros.
Y la idea de esta presentación es poder ir desarrollando un poco la idea de este sendero. Quisiera comenzar con una frase de Nietzsche, en la cual él dice que lo que se hace por amor acontece siempre más allá del bien y del mal. Y me parece que bueno, este pensador alemán, ¿cierto?, tuvo ciertas vislumbres. Nos vamos a dar cuenta más adelante también que cuando el ser humano es influenciado, ¿cierto?, por lo superior, y eso lo expresa a través de los distintos vehículos de la conciencia, a través de la personalidad, van a surgir obras importantes a través de la filosofía, de la música, del arte, etcétera. Entonces, en esta frase, a mi parecer, alberga una profundidad bastante interesante, que lo que se hace por amor, realmente por este amor universal, este amor único, siempre está más allá de la dualidad de lo bueno y de lo malo. Una invitación para que cada uno reflexione acerca de ello. Esta presentación tiene una estructura. Vamos a hablar acerca de una pequeña introducción del Antacarana, su etimología. Tenemos que adentrarnos en el concepto de manas, de la mente. Nos vamos a dar cuenta que manas presenta ciertas dualidades en dos aspectos, entendiendo el terreno en el que nos estamos desenvolviendo. Vamos a hablar específicamente de Antacarana, representaciones que tiene el Antacarana en la literatura. Y por último, vamos a hablar de entidades sin alma, que es cuando el Antacarana se rompe, terminando con la conclusión y la bibliografía. Entonces, a modo de introducción, el Antacarana es uno de los conceptos más importantes, ocultos y prácticos en las enseñanzas teosóficas. Vamos a darnos cuenta de que es un término sánscrito que se desenvuelve en un ambiente de los darshan, del pensamiento de la filosofía hindú, específicamente de la filosofía Samkhya. La filosofía Samkhya ocupa el término Antakarana como desde una perspectiva funcional. El Antakarana, que es el órgano interno, es la funcionalidad de tres tatuas, de tres principios, que van a ser Buddhi, Ahamkara y Manas. Entonces, este órgano interno es el órgano de la percepción, principalmente. Nos vamos a dar cuenta que también el término fue tomado por la espiritualidad de la nueva era, que también le entregó bastantes significados al término Antakarana, pero a lo que nos compete y nos interesa a nosotros en el ámbito teosófico, Antakarana viene a ser la proyección, ¿cierto?, del manas superior en la región psíquica, que viene a ser el manas inferior. Entonces es el puente que une el manas inferior con el manas superior. Para poder entender bien un poco este puente, hay que comprender la naturaleza séptuple del ser humano, pero antes de adentrarnos en esa naturaleza séptuple, vamos a hablar un poquito de la etimología. El término antakarana proviene de dos raíces sánscritas. Una es antar, que significa interno, dentro, interior, y el otro es karana. Karana se traduce como instrumento, órgano o medio de acción. Por lo tanto, etimológicamente, antacarana es el órgano interno, a diferencia de los órganos físicos de los sentidos. Esta estructura que se encuentra dentro del aspecto sutil del ser humano es lo que le presenta, ¿cierto?, todas las modificaciones que ocurren dentro de la materia manifestada a la realidad esencial que es el Purusha. Eso viéndolo desde la visión Samkhya. Quise tomar esta frase de Robert Crosby porque me pareció bastante atingente. Justamente habla del Antakarana y dice que el Antakarana está formado por el pensamiento. Y el objetivo de la teosofía, de la enseñanza teosófica, es darnos una base correcta para pensar, una concepción verdadera de lo que somos, y a medida que pensamos y actuamos de acuerdo con esa verdadera concepción, nuestros pensamientos forman un canal, un sendero entre el manas superior y el inferior.
el esfuerzo del inferior establece una influencia correspondiente en el superior hacia él, tendiendo a la unión entre ambos. El inferior puede, mediante el pensamiento correcto, el desinterés y la acción, formar el puente que lo une a lo superior. Entonces todos, por estar el día de hoy, ¿cierto?, encarnados en un vehículo físico, todos poseemos un antakarana, ¿cierto? La mente es una, pero para que nosotros podamos comprender estos principios abstractos se dice que ocurre una división en la mente. Entonces tenemos una mente superior y una mente inferior. Y esta mente inferior, esta mente concreta, que es mecánica, ¿cierto? Que opera en base a patrones, que está condicionada en base a la memoria y a la experiencia de vida, tiene un aspecto dentro de sí misma que le permite elevarse hacia lo superior. Por lo tanto, el esfuerzo que nosotros hacemos al estudiar el ocultismo, al estudiar la filosofía esotérica, es ir creando, construyendo ese puente. Y lo que dice Robert Crosby acá es bastante interesante porque, a mi parecer, ocurre un mecanismo simpático en la medida en la que yo trabajo la mente inferior, le doy contenido para que ésta reflexione cierto contenido elevado, ocurre un mecanismo simpático en el cual la mente superior también se va desarrollando y se va construyendo este puente. Una vez que este puente está ya construido, ¿cierto? Las percepciones de la vida superior pues encuentran un terreno fértil que ya fue preparado en el manas inferior para que nosotros podamos percibir esas realidades. Y obviamente al percibir esas realidades que en un comienzo pueden ser como destellos en nuestra mente, con un trabajo arduo, con mucho esfuerzo continuado, estas percepciones van a ser más continuas y si obviamente uno tiene un sustrato ya preparado, ¿cierto? La transmisión de aquellas verdades, aunque sean de forma limitada, van a ser más fidedignas de aquellas realidades. Por lo tanto, tenemos que adentrarnos en lo que es la mente, ¿cierto? Para poder comprender el antakarana. Y esta imagen de Hilma af Klint es bastante representativa de lo que ocurre con la mente. El manas inferior y el manas superior pueden visualizarse como gemelos sobre una línea, uno en un extremo y el otro en el opuesto. Hay un puente, hay un sendero que conecta a estos dos gemelos y eso es el antakarana. Pero como nos damos cuenta, hay un gemelo que es luminoso y hay otro gemelo que es más oscuro. Por lo tanto, estos dos gemelos no son iguales. Pues uno ocupa una posición superior, que es el ego impersonal, inmortal y reencarnante, y el otro ocupa una posición inferior, entre comillas, que es el ego personal, transitorio, ¿cierto? Que está sujeto al karma, que está sujeto a los skandhas y que también tiene que regirse por el dharma, por el deber. Ahora, Blavatsky en la clave de la teosofía nos va a decir que la naturaleza de Manas es misteriosa, fuera de todo alcance, confusa en sus correlaciones con los demás principios, muy difícil de comprender y más aún de explicar. Entonces, la tarea en la que me encuentro ahora es bastante difícil, así que voy a tratar de hacer lo mejor posible para poder entregar este concepto acerca de manas. Bueno, en este esquema de acá tenemos la correlación entre los planos cósmicos y los principios del ser humano. Si nos damos cuenta, Mahat, el tercer principio cósmico, tiene una correlación con manas, con la mente. La teosofía nos va a postular, ¿cierto?, la idea de que existe una inteligencia que rige el universo. Pero esta mente universal, no es una deidad externa, ¿cierto?, a su creación, no se encuentra aparte de la creación. Tampoco posee atributos psicológicos como los posee el ser humano.
¿cierto? No siente afecto por algún tipo de seres y no siente apatía por otros. No es antropomórfica y de alguna forma lo interpenetra todo. Como bien decía Blavatsky, no existe materia muerta. Todo tiene vida. Todo está imbuido por este pensamiento divino, por esta inteligencia. Por lo tanto, vivimos y habitamos en un cosmos inteligente. Pero a su vez, esta inteligencia lo trasciende y su manifestación vendría a ser lo que son las leyes de la naturaleza. Entonces, la filosofía esotérica o la teosofía es una visión bastante particular acerca de la vida, acerca del universo, acerca del rol del hombre dentro de este gran cosmos. Y es que lo que mejor se acerca, a mi parecer, es la idea del panenteísmo. Si nosotros nos vamos al plano de la realidad absoluta, la teosofía es monismo puro, ¿cierto? La única realidad existente es el principio absoluto para Brahman, etcétera. Pero a su vez, esta única realidad existente y el universo que se desenvuelve dentro de esto mismo, su conciencia está en todo y está imbuida en todo. Entonces podríamos hablar de cierto modo de un panteísmo. Pero surge un concepto que es el panenteísmo, que toma tanto la idea del monismo, lo trascendente, y toma la idea del panteísmo como lo inmanente y lo logra sintetizar en un solo concepto. Y para mí eso es lo que más se acerca a la enseñanza teosófica. Esto obviamente no es algo nuevo. La idea de juntar, ¿cierto?, lo trascendente con lo inmanente ya fue una propuesta que se realizó en el periodo upanichádico, en la tradición védica. Ahora, igual Blavatsky nos hace una advertencia, nos dice que si bien nosotros dividimos al hombre en siete, no significa que tenga siete pieles, entidades o almas, son todos aspectos de un principio. Incluso este es solo el rayo temporal y periódico de la llama o fuego único, infinito y eterno. Entonces, de alguna forma, todo en la enseñanza teosófica, o como bien el capitán Robert Bowen, ¿cierto?, fue anotando en el último periodo de Blavatsky cuando se le preguntó de cómo estudiar la doctrina secreta, está esta idea de que no hay que perder el sentido de unidad. Esa es la base de toda nuestra enseñanza y por lo mismo nosotros dividimos al hombre para entenderlo conceptualmente, para que ¿cierto?, nuestra mente concreta pueda comprender las realidades abstractas, pero nunca tenemos que perder el sentido de que en realidad estos son solo aspectos de un solo principio, de la única realidad que existe. Bien, acá tenemos la Constitución Septenaria que fue presentada en el libro de este inglés, ¿cierto? Que se encontraba en India cuando la Sociedad Teosófica se traslada de Nueva York a India, el señor Sinnett, el cual tuvo contacto, ¿cierto? Tuvo correspondencia con el maestro Moria, con el maestro Kutumi y publica en 1883 su libro que es El budismo esotérico. Primero había publicado El mundo oculto. El budismo esotérico vendría a ser el primer libro de la teosofía moderna, el primer libro que intenta sistematizar la filosofía de los maestros. Y esta es la constitución septenaria que se presenta en este libro, donde tenemos tres principios superiores que corresponden a la individualidad permanente en el hombre, y tenemos cuatro principios inferiores que corresponden a la personalidad, a lo transitorio, a lo que va cambiando vida tras vida. Posteriormente, Blavatsky, a su grupo interno entre los años 1888 y 1891, presenta este nuevo esquema de la Constitución septenaria, donde si nosotros nos enfocamos en esta zona de acá, al centro, nos vamos a dar cuenta que existe un triángulo apuntando hacia arriba y un triángulo apuntando hacia abajo. El triángulo azul que apunta hacia arriba corresponde al mana superior. El triángulo verde que apunta hacia abajo viene a ser el manas inferior.
Y si nos damos cuenta, hay una línea de color verde que conecta a estos dos triángulos. A su vez, el triángulo verde está unido a una estrella de 5 puntas, ¿cierto? Que está apuntando hacia abajo. Esta estrella de 5 puntas corresponde al principio de Kama, al principio de los deseos, de las pasiones. Cuando el Manas superior proyecta ese rayo a la región psíquica, que se convierte en el Manas inferior, este se entrelaza con el principio cámico. Pero este Antakarana, este puente, nosotros lo podríamos definir principalmente como una facultad del Manas inferior, una propiedad que tiene este Manas inferior de aspirar hacia lo divino, de aspirar hacia lo superior. Ahora, en este esquema que está tomado del libro La evolución de la conciencia de Pablo Sender, nos va a comentar de que el hombre septenario se va a desenvolver dentro de los 4 planos cósmicos inferiores, que corresponden a los planos rupa o con forma, sabiendo que existen 3 planos superiores, o arupa, sin forma, o divinos. Entonces, en cada uno de estos planos, el ser humano va a ocupar un vehículo, ¿cierto? Si yo quiero moverme en el mar, me voy a mover en barco; si me quiero mover en carretera, me voy a mover en auto, ¿cierto? Entonces, en cada terreno, el ser humano va a ocupar un vehículo. Entonces, en el plano superior, vamos a encontrar, o el plano arquetípico, tenemos como vehículo la mónada, que se compone de 2 principios, Atman y Buddhi, 2 principios que son universales e impersonales. En la región intelectual tenemos al ego superior. El ego superior se corresponde con el principio del manas superior, y estos 3 componen la individualidad permanente. Ahora, como bien les decía, el manas superior tiene que, el ego superior, perdón, el ego superior tiene que actuar a nivel del cuerpo físico, pero no puede hacerlo directamente, por lo tanto, necesita de un intermediario. Entonces, lo que hace es, para descender de la región intelectual a la región psíquica, ¿cierto? Ahí va a proyectar un rayo de sí mismo. Entonces el mana superior proyecta un rayo que desciende a la región psíquica, y este rayo es lo que nosotros llamamos como el manas inferior. Este manas inferior se va a entrelazar, ¿ya? Aquí estoy tratando de hacer como un entrelace con los elementos de Kama. Así, el manas superior, el ego superior, olvida su origen divino, olvida su origen divino, y se identifica con los principios que corresponden a la personalidad. Y de esta forma es el estado en el que nos encontramos actualmente. Ahora, entendiendo todo este proceso, nos vamos a dar cuenta, como bien decía Blavatsky, Manas es un principio misterioso, difícil de explicar, y Manas es un principio dual, pero no presenta una sola dualidad, sino que presenta 2 dualidades o 2 aspectos duales. Una primera dualidad es que Manas puede ser tomado como un principio y como una entidad. Bueno, sabemos que los principios son elementos o esencias originales, son diferenciaciones que surgen del principio único. Y por otro lado, el manas actúa como una entidad, siendo lo que conocemos como el ego superior. Este ego superior es lo que permanece, es la verdadera individualidad en el hombre. El ego superior es lo que llamamos el hombre divino. Y este está más allá del ciclo de vida y muerte. Es el observador del baile de todas nuestras personalidades a lo largo de vida tras vida. ¿Por qué? Porque habita en su propio plano, que es el mental superior.
Se dice también que este ego superior es la fuente de la autoconciencia. Y obviamente no me refiero al sentido de ser consciente del constructo psíquico, físico, que es este cuerpo, ¿cierto?, de Gabriel, sino que es un sentido más purificado de autoconciencia en el cual hay una percepción de existencia, pero no identificada al componente psicológico. Y esta, como digo anteriormente, es la verdadera individualidad en el hombre, ya que los principios, dos principios superiores, Atman y Buddhi, son principios universales e impersonales. Manas presenta una segunda dualidad, que ya más o menos la hemos visto, que es que hay un Manas superior y un Manas inferior. Entonces, adelantándome a todo lo que dije anteriormente, como el cuadrito de los planos era bastante útil para poder comprender, el ego superior, para poder experimentar los planos inferiores, emite un rayo, ¿cierto? Emite un rayo de sí mismo. Este rayo, al proyectarse en la región psíquica, da origen a lo que es el manas inferior. Por lo tanto, el manas inferior es un limitado reflejo del manas superior. Este manas inferior se entrelaza de los elementos cámicos, que son la fuente de los instintos materiales y egoístas, y se transforma en lo que es kama manas. El rayo puro olvida el origen divino y se convierte en este ego inferior y que es en el fondo ilusorio, ¿cierto? Ya que es un constructo que no tiene una realidad en esencia por sí mismo. Em, y este, bueno, este es el gran drama de la humanidad. Este es el nudo en el que nos encontramos actualmente. Lo curioso es que ocupa en esta parte el término entrelace. El rayo, el rayo que se proyectó acá, yo lo dejé en color amarillo, distinto al color de que ocupé en el cuadrado, el color verde, porque el rayo siempre permanece puro. Si bien puede ser entrelazado, el rayo nunca puede ser contaminado, por así decirlo. Entonces, esto corresponde al terreno en el que nos desenvolvemos y el terreno en donde se encuentra Antacarana. Antacarana es así el puente que posibilita el desenvolvimiento espiritual. Si no existiese este puente, estaríamos atrapados en nuestra personalidad y jamás podríamos aspirar hacia lo superior. Sería imposible. De ahí la relevancia que tiene Antacarana. Blavatsky nos va a decir que Antacarana es esa parte del manas inferior que es una con la superior. Por eso se dice que Antacarana es una facultad de la mente inferior, que retiene su pureza y en ella están impresas todas las aspiraciones buenas y nobles. Están las energías ascendentes del manas inferior, las energías y tendencias que se convierten en sus experiencias devachánicas. Entonces, acá está todo lo bueno que nosotros podríamos llegar a ser como personalidad, ¿cierto? De alguna forma, al ir conectando con este estado de conciencia, ¿cierto? Cuando uno va dejando atrás el estado de conciencia de Kama Manas y empieza a operar en este nuevo estado de conciencia que es Mana Santakarana, nuestras acciones cambian completamente. Y esto lo vemos representado aquí en este esquema. Así, el ego inferior puede actuar en base a dos estados. Uno, guiado hacia cama, ¿cierto? Arrastrado por los deseos y las pasiones que nos llevan a la separatividad, al egoísmo, ¿cierto? A trabajar para mi beneficio personal, olvidándome del resto, olvidándome de quién tengo al lado. Pero nosotros podríamos operar desde la personalidad en este otro estado de conciencia, que es Mana Santakarana, y eso nos hace cambiar nuestra forma de actuar hacia la unidad,
hacia el verdadero altruismo. Entonces, todas estas acciones que se hayan generado en este estado de conciencia de Mana Santa Karana, cuando la personalidad muere, ¿cierto? Pasamos por los distintos estados post-mortem, el cual realmente el único estado post-mortem es el de Huachén, y pasamos por el Kamaloka, etcétera, pero todas estas cualidades superiores que se desarrollaron acá van a ser vividas, ¿cierto?, en este cielo que es el de Huachén, y esto va a generar que el principio búdico, que en un principio está pasivo, porque es el Vajana o el vehículo del Atman, ¿cierto?, empiece a adquirir y a vivificarse gracias a estas experiencias nobles que generó la personalidad y se empieza a activar. Y al activarse se transforma en el ego espiritual. De alguna forma, eso, si uno lo va haciendo continuado, vida tras vida, este principio, el ego espiritual, puede iluminar a la mente superior. Ahora, el antakarana puede estar en dos estados. La realidad es que todos tenemos el antakarana. ¿Ya? Algunos lo tendrán en estado más latente, otros lo tendrán en estado más activo. Cuando logremos fusionar completa y permanentemente el manas inferior con el superior, ¿cierto? Logramos reunir estos dos polos. Eso lo que va a generar es una continuidad en la conciencia. Esa continuidad en la conciencia es lo que se conoce como la inmortalidad. La inmortalidad real no está ligada al cuerpo físico, que el cuerpo físico dure para siempre, sino que al tener esta continuidad en la conciencia, se logra, ¿cierto? Que, por ejemplo, lo explicó muy bien el maestro KH en una de las cartas a Sinet. Le dice a Sinet, cualquier cuerpo que el maestro KH ocupe en un futuro, siempre ese cuerpo va a tener la personalidad del maestro KH. Esa es la inmortalidad a la que se refiere. ¿Y cómo es que este antakarana puede ser activado cuando la aspiración hacia lo espiritual, cuando la aspiración hacia lo superior se empieza a volver un trabajo real en ese ser humano y se vuelve regular? Esto, la constancia es la clave para esto. El abhyasa, la práctica constante que se representa en los Yoga Sutras. Y eso va construyendo, ¿cierto? Piedrita a piedrita, este puente. Cuando el puente se ha ido construyendo, vamos a tener impresiones que son proyectadas desde hacia el hombre físico, ¿cierto? Hacia la personalidad por el ego superior. Y esas impresiones que este ego superior proyecta es lo que nosotros llamamos conciencia o la voz de nuestra conciencia, que fue muy bien representado en Pinocho en la figura de Pepe Grillo. Pepe Grillo era la voz de la conciencia de Pinocho y aquí es muy particular lo que ocurre porque esta voz de la conciencia, si bien es muy útil, según las palabras del maestro KH, tiene ciertas limitaciones, tiene un defecto radical. Esta conciencia puede decirnos qué no debemos hacer, pero no nos puede decir qué es lo que sí tenemos que hacer. ¿Y por qué ocurre esto? Porque esta voz que se escucha internamente es la experiencia del ego. Es la experiencia del observador que ha visto lo que ha ocurrido con todas las personalidades en el pasado. Por lo tanto, esta experiencia del ego, cuando nos vemos enfrentados a una situación ya conocida, ¿cierto? Que ya le ocurrió a una personalidad anterior, este ego tiene la capacidad de influir y decirnos, oye, por ahí no va la cosa, porque esto probablemente nos va a traer un montón de consecuencias, ya lo hemos vivido. Ahora, cada uno de nosotros tiene, ¿cierto?
como aparece acá, libre albedrío. Pinocho tenía libre albedrío y más allá de que podemos elegir, ¿cierto? Si uno va al mall y comprar la polera roja o la polera amarilla, ¿cierto? Eso da lo mismo, pero tenemos la facultad de poder escuchar esta voz de la conciencia y de seguir su mandato o de ir en contra del mandato de la voz de la conciencia. Y bueno, lo que pasa con Pinocho es realmente que no sigue la voz de Pepe Grillo, vive las experiencias que le toca vivir, pero de alguna forma eh, yo lo veo como algo necesario, porque antes de que exista, de que el principio búdico esté activado, ¿cierto? El principio búdico es lo que nos aporta el discernimiento, de ahí surge la intuición espiritual. Ahí, cuando eso está activo, realmente nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer en nuestra vida. Vemos el camino correcto inmediatamente. Surge la situación y no la meditamos con la mente y no sopesamos en la balanza y decimos, bueno, ¿cuál es, esto es lo que me trae más beneficios? No ocurre ese proceso mental. Cuando el principio búdico está despierto, uno ve la acción, inmediatamente sabe lo que tiene que hacer, actúa simplemente. De ahí surge la acción correcta. Pero hasta que ese principio búdico no esté despierto, nosotros nos vamos a mover en el mundo como Pinocho, tanteando, ¿cierto? Sometiéndonos a la prueba y el error. Probablemente vamos a cometer 1 millón de errores y vamos a aprender de estos errores. Sobre todo cuando se nos presentan experiencias nuevas que el ego superior no ha experienciado antes. Ahí no tiene cómo decirnos, oye, eso por ahí no va, por ahí este camino probablemente va a traer muchas consecuencias. Pero ese camino, ¿cierto?, de prueba y error, es lo que nos va a llevar a la verdadera libertad, a dejar de operar desde la mente condicionada, ¿cierto?, por la memoria, a dejar de actuar en base a los patrones de condicionamiento que tenemos en nuestra vida, para que realmente seamos seres humanos libres. La pregunta interesante es cómo podemos manifestar esta intuición espiritual. Y Blavatsky, en los escritos coleccionados, nos va a decir que primero, ejercítela. Y segundo, no la use para fines personales. Ejercitarla significa que debemos seguir a través de los errores y los golpes que nos da la vida hasta que tengamos este sincero sentimiento de utilizarla. Y así va adquiriendo fuerza. Pero como dice acá, que es muy interesante, porque obviamente dice uno, bueno, tengo entonces libertad para cometer todos los errores que yo quiera, eso no significa hacer el mal y olvidarnos del resultado. Hay una carta de los maestros donde el maestro KH, no recuerdo si le dice a Hume o a Sinet, que realmente ellos lo que les interesa son las intenciones, más que las acciones. Porque obviamente al no tener despertado el principio búdico, uno va a cometer muchos errores en la vida. Pero si nuestras intenciones son buenas, los maestros en su profunda compasión se enfocan por lo menos en eso, en que cuál es nuestra intención al hacer algo. Eh, si no, y Blavatsky recalca acá que hay que establecer la conciencia sobre una base correcta. Y esto para mí yo creo que es fundamental. Dice, deberíamos agregar el estudio, las obras de quienes en el pasado han recorrido este sendero y descubrieron qué es lo real y lo que no. Entonces el estudio de los tratados místicos, ¿cierto? De los tratados de moral y ética son fundamentales para nuestra vida. En el budismo tenemos el Dhammapada, por ejemplo. En el hinduismo tenemos el Manu Dharma Shastra. Tenemos, por ejemplo, ya, no, está bien, no quiero adentrarme en un tratado muy técnico. Podemos aprender a través de la vida de otro. Tenemos las epopeyas de la India, como por ejemplo el Ramayana, donde nos muestra el ideal de un hombre moralmente perfecto como Rama, una persona que se guía por el deber. Tenemos la Bhagavad Gita, donde un guerrero
no logra reconocer cuál es su dharma en medio del campo de batalla. Entonces, realmente, leyendo, estudiando la vida de otros seres o estudiando las normas éticas y morales propuestas en los tratados antiguos, es que nosotros podemos sentar una base correcta para desenvolvernos en esta tarea en la cual hemos querido emprender. También dice Blavatsky, y muy interesante, es que se le debe dar al cerebro una visión amplia de la vida. Y eso es la enseñanza teosófica. La enseñanza teosófica, con las distintas doctrinas que la componen, nos aporta una visión mucho más amplia acerca de la existencia, de cuál es el rol y el propósito de nuestra encarnación como seres humanos. Por lo tanto, ella da un ejemplo, puede ser el estudio de la reencarnación. Comprender que esta no es la única existencia. Esta existencia tiene sentido, tiene un propósito. No es solamente un paso pasajero para una vida eterna y listo, y se acabó. Un suspiro en la existencia y después un más allá que va a durar para siempre, sino que hay un esfuerzo continuado. Eso es lo que nos aporta la doctrina de la reencarnación en conjunto con la idea de evolución. Entonces, hay un perfeccionamiento en el hombre, hay un trabajo que hacer, hay un esfuerzo que tenemos que aplicar en nuestra vida, hay una gnosis que se puede alcanzar. Graficando el Antacarana lo podemos ver como una calle con dos sentidos. Una calle que va hacia arriba, que son las aspiraciones hacia lo superior. Hacia arriba es el medio por el cual la mente inferior puede ascender, unificarse con la mente superior. Y para que esto ocurra, debe haber una condición previa. Esta condición previa es que el antakarana tiene que ser puesto en funcionamiento. Y el funcionamiento de antakarana es por los esfuerzos que hace el manas inferior para aspirar a lo superior. Ahora, cuando el puente ya está construido, nos damos cuenta de que hay una influencia que viene de arriba hacia abajo, y se empieza a operar desde la conciencia del manas superior. Los esfuerzos nobles que se han hecho vida tras vida van activando a Buddhi, ¿cierto? Lo van transformando desde su estado pasivo, como el vehículo del Atman, a el estado activo, que es el ego espiritual. Y este ego espiritual, al iluminar la mente superior, al iluminar el ego superior, permite que la influencia de lo superior pueda actuar a través de la personalidad. Bien, acá en esta sección quise colocar como distintos ejemplos, distintas representaciones del Antakarana que yo he ido encontrando en la literatura, en la filosofía. Y como había dicho anteriormente, aquí coloqué una frase de William Judge, que lamento que sea un poco larga, pero también es muy explicativa acerca de lo que estamos tratando en este momento. Y es que dice que el vínculo entre el manas superior y el inferior es importante para el estudio por ser el único acceso a la espiritualidad en la mente del hombre. Un modo de conciencia, no un principio. Eso es lo que decía anteriormente. Manas Antakarana es un modo de la conciencia y nosotros estamos habituados a trabajar desde Kama Manas. Entonces hay que cambiar un poco el switch en el cual estamos operando. El Manas superior y el Manas inferior permanecen separados durante la encarnación. Es durante el periodo en el que estamos encarnados en el que se manifiesta el Antakarana, excepto en el caso de un iniciado. Ya vimos anteriormente que el iniciado logró unificar ambos manas. Por lo tanto, la conciencia es continua, no se corta la conciencia y ahí se logra la inmortalidad. El antakarana, el vínculo entre ambos, es una proyección del manas inferior hacia lo superior. Nuevamente, antakarana es una facultad de la mente inferior. El vínculo aumenta en poder
si la energía que lo produjo se mantiene de forma constante. El avyasa, el trabajo constante, el segundo a segundo, día a día. Sin embargo, es propenso a ser cortado temporalmente si no se energiza perpetuamente. Ya vamos a ver qué pasa si no se aporta energía a esta antacarana más adelante. El antacarana es el campo de batalla de la personalidad, mencionado en La Voz del Silencio. El campo de batalla desaparece cuando termina el periodo de lucha. A través del antacarana llegan todos los impulsos superiores durante cualquier vida. Y aquí está lo relevante. La música, el arte, la poesía, si son verdaderamente espirituales, provienen de esta fuente. A su vez también la filosofía. Se debe hacer una distinción, ¿cierto?, entre la mera sentimentalidad que surge del aspecto cámico, ¿cierto?, de la verdadera inspiración que viene de la vida superior. El antacarana puede fortalecerse de tal manera que eventualmente despierte la naturaleza plena del ser humano y el vínculo así formado entre el manas superior e inferior no pueda romperse fácilmente. Si esto un ser humano lo logra una vez, es posible que lo vuelva a lograr en otro momento. Entonces, aquí William Judge resume todo lo que, todo lo que dije anteriormente en este párrafo. Bastante interesante cómo se logra hacer esa capacidad de sintaxis de la información y de explicarlo en frases tan cortitas. Ahora, viendo las distintas representaciones, tenemos, ¿cierto?, al filósofo Platón. Platón, en el libro 7 de la República, nos presenta lo que es la alegoría de la caverna. ¿Cierto? Aquí Platón nos plantea, ¿cierto?, la dualidad en la que existe un mundo de las ideas, un mundo donde existen las realidades permanentes y un mundo sensible, un mundo de la forma que son como sombras, ¿cierto?, donde todo es transitorio, donde es impermanente. Y nos va a decir de que nosotros, en el estado en el que estamos, somos como, a ver, aquí, somos como estos esclavos, ¿cierto? Que están sentados frente a un muro. Detrás de este muro van a pasar personas con distintas formas que van a ser proyectadas frente a este fuego, ¿cierto? Y lo que nosotros realmente vemos en este mundo sensible son sombras, no son realidades, son sombras. Pero este esclavo tiene la posibilidad de levantarse, de quitarse sus grilletes, darse cuenta de la trampa, ascender y salir de la caverna y ver la realidad con sus propios ojos. Entonces, ¿cómo podemos tomar esta enseñanza del Antacarana y traspasarla a la alegoría de la caverna? Bien, esto yo lo hice así. Probablemente, quizás, eh, alguno de ustedes puede desarrollarlo más. Yo lo desarrollé de esta forma, así que no está sujeto al error. Bien, para mí, la caverna representa la personalidad. La individualidad presenta el mundo real, ¿cierto? Fuera de la caverna. Y el camino, esta imagen es muy buena, a mí me gustó mucho porque calza perfecto con lo que, con lo que quería mostrar. Y el camino de ascenso es el Antacarana. Eh, es curioso porque, claro, Platón plantea en su dualidad que existe la idea del bien, ¿cierto? Que esta idea del bien está representada por el sol. Entonces la idea del bien, para mí, representa a Atman, ¿cierto? La única realidad, el único principio. Y, por ejemplo, si nosotros queremos hacer también una analogía con Budi, los rayos del sol podrían representar a Budi. El ser humano que está acá representa al alma humana, ¿cierto? Al manas, que olvidó su origen divino, que se identificó con los elementos de la personalidad
y está encadenado, ¿cierto? Viendo formas. Eh, pero lo curioso es que el fuego cumple un rol bastante interesante acá dentro de esta estructura. El fuego es un representante del sol dentro de la región de la ilusión. El fuego representa ese rayo puro del manas superior que se proyecta a la región psíquica, el manas inferior. Si no existiese el fuego, estos esclavos vivirían en la penumbra por siempre. No podrían salir de la caverna. Entonces tiene que haber un representante de la verdad en la región de la ilusión para que ese ser humano decida emprender el viaje, decida emprender y caminar y transitar este sendero metafórico o el sendero del ocultismo. Bien, esas son algunas de las representaciones que yo pude encontrar en la filosofía, en esta alegoría, ¿cierto?, de Platón. Siguiendo con esto mismo, tenemos la comedia, ¿cierto?, de Dante Alighieri, donde Dante nos va a representar de manera simbólica su viaje espiritual, ¿cierto? Eh, una primera, una primera representación, Dante primero tiene que descender, ¿cierto?, en el infierno, luego ascender por el purgatorio para poder llegar al paraíso. Entonces, para mí, el infierno está representado por la personalidad transitoria, ¿cierto? El purgatorio, cuando se hace el trabajo sincero de purificar el rayo puro de los elementos cámicos, el antacarana representa el purgatorio. Y la individualidad, lo eterno, lo permanente, representa el paraíso. ¿Ya? Ahí hay una correspondencia. Ahora, yéndonos como un poquito más fino, bueno, la obra comienza, ¿cierto?, con Dante perdido en una selva oscura. Y al intentar subir la colina iluminada donde se encuentran las puertas del infierno, donde está la parte de arriba y cierto, y hay una frase hermosa en la cual comienza el canto, pero que dice, deja toda esperanza atrás. Es bastante interesante. ¿Qué significa eso? Antes de entrar al dominio del infierno hay que dejar toda esperanza atrás. Bueno, eso también es una invitación ahí para la reflexión de cada uno. Pero acá, como aparece acá abajo, estoy aquí, ¿cierto? Primero, Adante, bueno, se despierta en esta selva oscura, él no sabe dónde está, y se le aparecen tres fieras. Se le aparece una pantera que representa la lujuria, se le aparece un león que representa la soberbia, y la que a él más le llama la atención es la loba. La loba representa la codicia y la avaricia. En este punto, también Dante, bueno, Dante representa el alma humana, ¿cierto? Que olvidó su origen divino, entonces se encuentra acá, identificado con los elementos de la personalidad. Y estas fieras son los elementos cámicos, ¿cierto? Los elementos cámicos que nos arrastran hacia actuar de manera egoísta, hacia actuar de manera para el beneficio propio. Entonces, para poder atravesar estas tres fieras que le cierran el paso, ¿ya? Así más o menos son los elementos cámicos, no nos permiten ascender hacia lo eterno, aparece un personaje que es el que se encuentra acá. Entonces, este personaje es Virgilio, es un poeta romano. Virgilio lo que va a hacer es que va a ayuda a Dante y lo va a guiar. Virgilio lo va a guiar por los 9 círculos del infierno, por las 7 cornisas del purgatorio. Entonces Virgilio para mí representa nuevamente este rayo puro, este aspecto de acá que permite guiar a Dante desde la región de la ilusión o el infierno,
que también lo permite guiar en la región del purgatorio, ¿cierto? Pero Virgilio no puede ascender a la región del paraíso. ¿Por qué? Porque el Antacarana solamente nos puede llevar hasta ese punto. Virgilio no puede ascender más porque él, bueno, según la explicación de la obra de Dante, él era un pagano, no conoció la revelación cristiana. Entonces, como no conoce la revelación cristiana, no puede ascender al paraíso. Pero una vez que Dante se ha establecido, ¿cierto?, en su realidad, ¿cierto?, se ha desprendido por medio de la purificación, atravesó el infierno, atravesó el purgatorio. Ahora va a tener un nuevo guía. Y este guía es en la región del paraíso, en la región espiritual, va a ser una mujer, que es Beatriz. Entonces Beatriz va a ser la que guía a Dante en la región de lo eterno. ¿Quién es Beatriz? Beatriz es el principio espiritual o Buddhi. Buddhi, bueno, es un término sánscrito que puede significar varias cosas, pero entre eso intelecto. Pero Buddhi es, los términos sánscritos tienen género. Buddhi es un término sánscrito femenino. Entonces es curioso que Dante haya decidido también ocupar un personaje femenino, ¿cierto?, en su representación para que lo pueda guiar en la región de lo eterno, en el paraíso. Bien, entonces ahí también tenemos bastantes representaciones acerca de cómo podemos aplicar esto mismo en la literatura. Bueno, esto ya también lo adelantó William Judge, y es que Antacarana es el campo de batalla. Antacarana es Kurukshetra, es el terreno del Dharma. Este es Antacarana. Y nosotros estamos aquí, en este terreno, en nuestra mente, todos los días, en todo momento. Y al final del día debiésemos preguntarnos, ¿quién fue el que ganó? ¿Cierto? ¿El ejército de los Pandavas o los Kuravas? Por un lado, bueno, la epopeya, ¿cierto?, que se encuentra dentro del Mahabharata, nos relata una lucha entre primos, entre dos clanes que son primos. Por un lado tenemos a los cinco Pandavas, ¿cierto? A los cinco Pandavas que son guiados por Krishna, ¿cierto? El octavo avatar de Vishnu. Y por otro lado, tenemos a los 100, eh, esto es difícil poder dibujar un número, 100. A los 100 Kuravas, ¿cierto? Que son hijos del rey ciego o Dhritarashtra. Bueno, ahí también tenemos muchas representaciones simbólicas. Dhritarashtra, el rey ciego, podría ser un representante de la mente concreta, ¿cierto? Que no puede ver las percepciones espirituales, y esta es toda su descendencia. Entonces, bueno, es una batalla que si uno lo ve así es bastante desigual, ¿cierto? 5 contra 100. Es una batalla bastante desigual. Pero uno no tiene que olvidar que estas cualidades superiores, ¿cierto?, poseen la ayuda de este avatar, ¿cierto? De una divinidad encarnada. Y bueno, ahí Blavatsky también tiene un artículo donde habla acerca de la doctrina de los avatares y lo que representa. También es bastante interesante. Y acá está la representación más o menos simbólica de lo que pude hacer. Entonces, bien, Duryodhana era el hijo mayor de Dhritarashtra. Duryodhana. Entonces Duryodhana era el que estaba a cargo del ejército de los Kuravas, de los que son 100. Para mí, Duryodhana representa los elementos kámicos, los deseos. Y si nosotros pensamos en nuestros deseos son múltiples. Probablemente un ejército mayor a 100, miles de deseos, probablemente tenemos. Como ya se adelantaba, Kurukshetra, o el terreno del Dharma, Dharmakshetra, es el Antakarana. Aquí es donde se resuelve la lucha entre los 100,
¿cierto? Entre los 100 Kauravas, que representan todos nuestros deseos, y entre los 5 Pandavas, que representan las cualidades superiores. Y bueno, en el segundo capítulo, que habla acerca de la desolación de Arjuna, Arjuna se encuentra acá, en el medio del campo de batalla, justo ahí, al medio, al centro. Y se arrodilla, suelta su arco, que representa la voluntad, tira el arco al piso y dice, yo no voy a luchar. ¿Qué sentido tiene darle muerte a mi familia si después voy a continuar mi vida y, no voy a, y voy a tener que cargar con ese peso? Y ahí Krishna detiene el tiempo, ¿cierto? Y empieza con la exposición de este canto del Señor, del canto del bienaventurado, ¿cierto? Entonces Krishna representa a Buddhi, ¿cierto? Solo Buddhi puede aconsejar acerca de lo que es correcto hacer, acerca del verdadero Dharma, a el alma humana que no sabe qué hacer, que aún está aquí entre la lucha, entre que tiene a sus primos, que son 100 y es que dentro de estos 100 habían maestros de Arjuna, ¿cierto? Amigos, y es que muchas veces nuestros deseos también son nuestros propios maestros y nosotros aprendemos mucho acerca del deseo. Probablemente en el momento en el que estamos hoy en nuestra vida ha sido gracias al deseo. Hemos tenido muchos deseos y eso nos ha permitido lograr muchas cosas en la vida. Pero en algún punto este deseo tiene que ser sublimado para que el ser humano pueda emprender este viaje hacia lo eterno y dejar de buscar los deseos en lo transitorio, para que empiece a operar desde la voluntad y no desde el deseo. Ahora, bueno, este fue un copiado y pegado de la presentación anterior que hice, pero para mí Nietzsche tuvo, o si uno lee la obra de Nietzsche, ¿cierto? Desde a la luz de la teosofía, uno encuentra muchas correspondencias, uno encuentra que fue un ser humano que logró tener un atisbo de esto. La idea del superhombre de Nietzsche es la culminación. Dice que el ser humano va a pasar por transformaciones del espíritu, pasando por un camello, el que soporta el deber, el león, que tiene que destruirlo todo. Es parte importante del proceso para poder llegar al niño. El niño es el superhombre, una persona que se ha liberado de los condicionamientos, que puede crear su propia moral, una moral completamente nueva, que no viene de los valores del pasado, que no necesita a Dios ni una redención externa, un nuevo tipo espiritual libre, valiente y creativo, por sobre todo creativo, un hombre que realmente puede generar algo completamente nuevo. Entonces, en el Zaratustra, Nietzsche nos va a decir que aquí, para mí, esto es una representación del Antacarana. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Una cuerda sobre un abismo, un peligroso pasar al otro lado, un peligroso caminar y un peligroso mirar atrás, estremecerse y pararse. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. Yo amo a quienes no saben vivir de otro modo que hundiéndose en su ocaso, pues ellos son los que pasan al otro lado. Yo amo a los grandes despreciadores, pues ellos son los grandes veneradores y flechas del anhelo hacia la otra orilla. Yo amo a quienes para hundirse en su ocaso y sacrificarse no buscan una razón en las estrellas, sino que se sacrifican a la tierra para que ésta llegue alguna vez a ser del superhombre. Yo amo a quien vive para conocer y quiere conocer para que alguna vez viva el superhombre y así quiere su propio ocaso. Bien, y bueno, un tema que seguramente a nosotros también nos interesa cuando hablamos del sendero, ¿cierto? El Antacarana es el sendero, nos tenemos que adentrar en la voz del silencio. Si hay un libro que habla acerca del sendero es La voz del silencio, un libro que está basado en los preceptos de oro, ¿cierto? De la misma línea de las cuales salieron las estanzas de Xi'an, que son libros esotéricos del budismo.
Entonces, en La Voz del Silencio encontramos bastantes referencias, yo tomé algunas y existen muchas más. Un libro que está hecho para Lanús, ¿cierto? Para chelas, que están haciendo este proceso. Entonces, si uno comprende toda esta enseñanza del Antacarana, La Voz del Silencio cobra todo el sentido. Dice la mente, esta es la máxima de La Voz del Silencio, la mente es la gran destructora de lo real. Destruye al discípulo al destructor. Algunas traducciones dicen que es la asesina de lo real, destruye al discípulo a la asesina, etc. Pero, ¿qué significa destruir la mente? Eso podría llevar a algunos teósofos a pensar que hay que destruir el Antacarana. El Antacarana no tiene que ser destruido. Si nosotros nos vamos y o lo queremos explicar desde otra forma, este primer shloka, lo podríamos tomar desde la tradición de los Yoga Sutras. Es por medio de la mente que se logra trascender la mente. No hay que destruir la mente, sino que hay que fusionar las dos mentes, no destruirla. Aquello que es increado reside en ti, discípulo como reside en aquel vestíbulo. Este es parte del primer fragmento del tercer vestíbulo de la sabiduría. Si quieres llegar a él y fundir los dos en uno, ¿cierto? Acá nos dice esto, es fundir los dos, juntar el manas inferior con el superior. Debes despojarte de las negras vestiduras de la ilusión. ¿Cuáles son las negras vestiduras de la ilusión? La percepción del yo separado, del yo ilusorio, del yo que se siente distinto al resto. Antes de entrar en aquel sendero, antes de adentrarte en el Antacarana, debes destruir tu cuerpo lunar. El cuerpo lunar es kama, ¿cierto? Expurgar tu cuerpo mental y purificar tu corazón. Estas son las condiciones previas. Entonces hay que limpiar el rayo puro de los elementos cámicos. No puedes recorrer el sendero, otra de las máximas que tiene la voz del silencio, no puedes recorrer el sendero antes de que te hayas convertido en el sendero tú mismo. Cuando la frase dice que debes convertirte en el sendero, se refiere a la distancia que existe entre el manas inferior y el manas superior. Esta distancia debe desaparecer. Cuando esta distancia desaparece, ya no hay sendero. Tú y el sendero se han vuelto uno. Eh, Prepárate porque tendrás que viajar solo. El maestro no puede hacer más que indicar el camino. El sendero es uno solo para todos. O sea, todos, bueno, todos tenemos una antacarana. Todos estamos recorriendo, haciendo el mismo sendero. Los medios para llegar a la meta, eso sí, puede variar según el peregrino. Todos tenemos más virtudes, menos virtudes desarrolladas. Pero aquí en el tercer fragmento nos va a hablar acerca de los 7 portales. Y aquí está la clave de las virtudes. Estos 7 portales conducen al aspirante a través de las aguas a la otra orilla. Estas 7 virtudes, que son las paramitas, lo que nos permiten es adentrarnos de la región de lo transitorio, de lo personal, ¿cierto? De lo impermanente, a la otra orilla, que es la región de lo eterno. Porque ahora ha estallado el grande y el último combate. Nuevamente, la voz del silencio recalca la idea de que el Antacarana es el lugar de la lucha final entre el yo superior y el inferior. Mira el campo de batalla mismo, se halla ahora absorbido en la gran guerra y no existe ya. Entonces, respecto a esto, nosotros podemos considerar el Antacarana, aquí esta es una representación, ¿cierto? Esta línea de acá, del Antacarana, y el Antacarana tiene 7 etapas o portales, ¿cierto? Y cada etapa que tiene el Antacarana hay una llave que permite abrirla y avanzar. Esta llave, como les decía, son las paramitas. La primera llave es una de las más importantes porque es Dana. Dana se conoce como caridad y amor inmortal. Es la llave de oro porque abre la primera puerta para adentrarse en el sendero. Es realmente esta caridad, no es cierto dar plata, sino que es el desapego absoluto hacia lo transitorio, hacia lo personal, para adentrarse a lo universal. Ese es la caridad que se está haciendo. Luego viene Shila, que es la conducta ética, la armonía entre la palabra y la acción.
Aquí, este ser humano, para poder adentrarse en esta siguiente etapa del Antakarana, tiene que dejar de generar karma. Empieza a comprender las leyes del universo y se empieza a fluir en conjunto con estas leyes. Luego viene Shanti. Shanti se conoce como una paciencia dulce que nada puede alterar. Y esto es la aceptación totalmente consciente, comprendiendo las leyes y comprendiendo el karma personal ante las vicisitudes que se nos van a presentar en la vida. Obviamente tenemos un karma y eso, aunque uno, por mucho trabajo espiritual que haga, hay causas que van a tener que ser pagadas. Nos presenten esta paz que es imperturbable, es necesaria frente a esas dificultades. Viene Vairagya, Vairagya es apego, ¿cierto? Es indiferente ante el placer y el dolor. Esta facultad es ir más allá del velo de Maya y percibir la realidad. Es dejar de ser esclavo de los sentidos. Y luego viene Virya, esta es la energía intrépida que se abre camino, porque ya en este punto hay que ser intrépido, es una energía que te permite atravesar el obstáculo que se te presente por delante, para así llegar a Dhyana, la contemplación profunda. Dhyana es la cúlmine, es cuando ya se funden los dos manas y al llegar a ese proceso se desarrolla el último aspecto que es la séptima, que es prajna, la sabiduría, la sabiduría universal. Y prajna es la síntesis de las seis anteriores. Es la percepción directa de la unidad detrás de todo y la comprensión de las leyes del universo. Y así, bueno, llegamos a la última parte de esta presentación, que son las entidades sin alma. Entonces, bueno, como les decía, todos tenemos un antakarana y este antakarana tiene que ser vivificado, tiene que ser energizado, pero obviamente eso es gracias a nuestras acciones. Pero ¿qué pasa con las personas que obran mal, que hacen el mal, que generan daño? El hombre que es sordo a su conciencia, ciego a su luz y que ha perdido el poder de elevarse hacia esta, hacia la esencia divina, vemos que el Antakarana ha sido destruido y por lo tanto el alma kámica se convierte en una entidad separada. Para vivir de aquí en adelante en un periodo corto o largo, ¿cierto? Dependerá de su deseo por la existencia, según su karma, como una criatura sin alma. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Nosotros, por las acciones malas, por acciones realmente malas, lo que vamos a hacer es atrofiar la función del manas inferior. Y este vínculo, el antakarana, como aparece acá, se puede romper. El ego superior, el ego, acá, no puede influir en la personalidad. Le es imposible, porque se ha cortado el vínculo. La misma personalidad lo rompió. Entonces, esta personalidad va a vivir separada, separada de la triada superior, va a seguir viviendo porque tiene el principio que da vida, que es kama prana, ¿cierto? El deseo. Tiene un deseo por la existencia. Entonces puede seguir viviendo. Ahora, si este vínculo se corta, no está todo perdido, porque se puede restablecer. Si el vínculo se corta para siempre, en lo que esa personalidad va a vivir es el Avicii, el infierno budista. Pero para Blavatsky, el Avicii, el infierno se da sobre la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Para que esa personalidad pueda ser salvada, aquí está la base de lo que es la redención por arrepentimiento. Si esa personalidad logra desarrollar un fuerte e intenso sentimiento de arrepentimiento frente al mal hecho, se puede restablecer el antakarana, se puede restablecer el vínculo. Eso obviamente
no va a eliminar las causas kármicas. Esa personalidad igual tendrá que pagar el karma de lo que generó, pero se restablece el vínculo. Y así esa personalidad se salva de caer en el Avicii. Pero, y también otra forma, no solo por un intenso arrepentimiento, ¿cierto? Que tiene que ser verdadero, sino que también puede ser por acciones activas de querer enmendar los errores producidos. Y eso es aún mejor para poder restablecer el vínculo. O sea, se hizo el mal y la personalidad lo que hace es acciones para poder enmendar el mal que se hizo. Ahora, la personalidad, que ahora es una personalidad sin alma, una entidad sin alma, como dice Blavatsky, va a habitar en el Avicii. El Avicii para Blavatsky va a ser el infierno en la tierra. ¿Qué va a pasar con esta personalidad? Esta personalidad desprovista de su triada superior va a operar solamente con el manas inferior, que aún lo posee. Por lo tanto, pueden ser personas realmente muy inteligentes. Va a seguir viviendo experiencias de vida porque todavía tiene el principio vital que es Kama Prana. Kama Prana nosotros lo podríamos entender también como tanja del budismo, ¿cierto? Como el deseo por la existencia. En los Yoga Sutras podría ser Abhinivesha, ¿cierto? Este fuerte deseo por la vida, ¿cierto? Y cada existencia, como aparece acá, cada vez que muera esta personalidad va a volver a encarnar y cada existencia va a ser más miserable que la anterior, producto del mismo karma generado. Y así va a seguir encarnando en cada vez vidas más miserables hasta que se agote este deseo, este kama prana, hasta que se agote. Bien, y lo último, esto puede ser ya un caso más raro todavía, estos son casos especiales. Este caso es muy especial porque se llama el morador en el umbral. Entonces, la personalidad que fue desprendida, ¿cierto? El ego superior se desprendió de esta personalidad, la desechó, porque fue un fracaso de la naturaleza. Obviamente vuelve a encarnar rápidamente, porque no, obviamente como esta personalidad solo generó maldad, no hay de Huachén, por lo tanto vuelve a encarnar rápidamente, adquiere una nueva personalidad, y estas dos personalidades coexisten en una misma vida. Estas dos personalidades pueden coexistir. ¿Qué va a pasar? Si la primera personalidad muere, puede que ésta no vuelva a encarnar en el plano físico, sino que habite en el plano astral, acá, en el plano astral, y esto es lo que se conoce como el morador en el umbral. Lo que va a hacer es que esta personalidad en el astral va a ser guiada por un proceso de afinidad y atracción a la corriente astral del nuevo huevo áurico, que formó el ego primigenio. Entonces esta personalidad va a ser atraída y lo que va a hacer es que le va a declarar la guerra al manas inferior de la nueva personalidad. Y es lo que se conoce como el diablo tentador. Entonces, esta personalidad lo que va a hacer es que va a buscar que esta nueva personalidad busque los mismos vicios, que desarrolle la misma maldad que ésta ya había generado anteriormente. Pero como les decía, estos son casos muy especiales, casos muy raros, porque al igual que un adepto, como se dice, es una rara eflorescencia de toda la masa de la humanidad, lo mismo ocurre para su contraparte. Y por último, para terminar, como conclusión, quise colocar una frase de Luz en el Sendero que habla también un poquito de esto. Cuando hayas encontrado el inicio del camino, la estrella de tu alma mostrará su luz y mediante esa luz percibirás cuán grande es la oscuridad en la que arde. La mente, el corazón y el cerebro todos están oscuros y nublados hasta que la primera gran batalla ha sido ganada. No te sientas consternado ni aterrorizado por la visión.
Mantén tus ojos fijos en la pequeña luz y ésta crecerá, pero deja que la oscuridad interior te ayude a comprender la impotencia de aquellos que no han visto ninguna luz, cuyas almas se encuentran en la penumbra profunda. No los culpes, no te apartes de ellos, intenta aliviar un poco el pesado karma del mundo. Ofrece tu ayuda a las pocas manos fuertes que contienen a las fuerzas de la oscuridad para evitar que obtengan una victoria completa. Y hasta aquí hemos hablado de la Antacarana desde una perspectiva individual, como de nuestro propio Antacarana. Pero también encontré información acerca de un Antacarana colectivo. Y eso también es muy interesante de poder desarrollar. Si nosotros, claro, si lo vemos como una entidad de conciencia, nos percibimos como una entidad de conciencia separada, claro, estamos trabajando en nuestro propio Antacarana, pero que también es distinto, qué diferente sería pensar en todos los miembros de una institución, de una sociedad teosófica, como una unidad que también posee su propio Antacarana colectivo y que el trabajo, el esfuerzo de ese grupo de miembros hacia un ideal común permitan que se pueda establecer ese puente entre lo superior y lo inferior, y que esas energías de la vida espiritual puedan descender a través de ese cuerpo. Y eso para mí es una institución, una sociedad teosófica. Y yo creo que también a nivel de humanidad probablemente tenemos un antacarana colectivo enorme. Y desde esa forma podemos extrapolar esta idea del antacarana a un antacarana también colectivo. Y esta es la bibliografía de esta presentación. Bueno, un millón de gracias, Gabriel. Qué alegría, qué bello viaje. Hoy por la mañana hemos hecho un súper viaje, ese viaje del alma de cada uno de nosotros, que está plasmado en los libros, que lo estudiamos tanto en nuestras clases, que lo practicamos tratando de vencer esos deseos. Pero qué belleza, Gabriel. Gracias, mi hijo, gracias por este. Es es una charla que sería fabuloso para que los hermanos que están aquí puedan llevarla a sus logias y puedan que cada hermano, eh, a veces que muchos de ellos dicen, pero no entiendo este término, no entiendo este otro. Claro, lo has dicho hoy tan claro, con tanta analogía, que creo que le sirve a cualquier presidente de logia llevarlo a su logia y discutirlo entre sus miembros. Así es que te doy las gracias enormemente. Sigue adelante. Mientras más avance, vas a encontrar obstáculos, pero tratar de vencerlo es el ideal más alto. Es muy alto ese ideal, tratar de vencerlos para poder llegar y ayudar a tus hermanos que también necesitan esa ayuda. Así es que gracias, vamos vamos a pasar a Emilce las manitas y si para que los hermanos puedan hacer sus preguntas y otra vez las gracias. Emilce, por favor. Sí, primera está Miluca Rivera, luego Patricia Chávez y luego hay dos más. Gracias, mija. Pues Bueno, entonces, sí, pasa adelante, mi Luca. buenos días, feliz Easter, día de Pascua, a todos desde California. Brillante presentación, te felicito, Gabriel.
muy profunda e interesante información. Eh, Hablaste de la construcción o sea, de almas, de cuerpos sin alma. Entonces, me trajo, o sea, me llamó la atención porque HPV habla de que los Atlanteans construían cuerpos sin almas. Entonces yo me pregunto, y tú sabes que ella también habló que de los Atlanteans, o sea, nada es nuevo bajo el sol, decía Eclesiastes. Y sabemos que la tecnología no es de ahora. Ya los atlantías viajaban, ella dice que peleaban guerras en el aire, en las pirámides hay un helicóptero y un avión que ahora cerraron, no permiten que se vea esa parte de las pirámides. Entonces yo me pregunto, cuando ella dice cuerpos sin armas, ¿serán los niños que están construyendo bajo, ¿cómo se dice?, tubos? Que son almas que no están teniendo pues por supuesto la emoción y los pensamientos de los papás ni nada de eso en la construcción de su cuerpo porque están bajo un tubo de ciencia. O hablará ella de las almas que que son los robots, porque esclavos sin alma también pueden ser robots y ellos tenían de todo eso. Entonces yo me pregunto, porque hablaste de ello, ¿a qué tú te referías o estamos hablando de las dos cosas? Eh, Hola, Miluca. Hola. Bueno, tus preguntas son bastante interesantes porque, claro, y justamente abordas como dos aspectos que, claro, serían como los niños probeta y, y como un poco el desarrollo que se está generando con la inteligencia artificial y eso, o no. Sí, precisamente. Claro. Y mira, la verdad, para esos dos casos yo no tengo una respuesta, porque ahora que lo planteas me genera como la misma duda que a ti. Pero a lo que la entidad sin alma que yo me refería en la presentación es cuando una personalidad por sus acciones se corrompe tanto a nivel de internamente que el ego superior, no le queda más que romper el vínculo con esa personalidad. Y esa personalidad termina viviendo como una entidad sin alma, porque ya no tiene nada que lo una a la individualidad permanente. Entonces, esa personalidad va a seguir viviendo dependiendo de su deseo por la existencia, por kama prana, ¿cierto? Hasta que ese deseo por la existencia no se agote, esa personalidad puede seguir encarnando en la Tierra sin descanso alguno, porque para esa personalidad no existe de Huachén, solo existe sufrimiento uno tras otro en esta vida. Cada vida que va a tener es, como dije, más miserable que la anterior, porque todavía sigue existiendo retribución kármica. Entonces, a eso era un poco lo... Y claro, que se puede dar el caso de la Vichy, de este reencarnar constante, o puede ser un morador en el umbral también, donde va a perseguir al ego que la generó en el fondo. Pero los dos casos que tú planteas también son bastante interesantes y también sí, me dejan también reflexionando un poco acerca de eso, qué sucedería en ambos casos. Muchas gracias. Entonces, podríamos decir que de lo que tú hablas, más bien es de lo que HPV dice la señora Blavatsky, de que eventualmente esas almas son las que van a ir a la involución y que eventualmente serán destruidas en la próxima Manvantara. Porque Ujú. ella habla que una vez pierdes esa conexión, ya estás casi en el proceso animal y, pues la involución de que ella habla. Gracias por clarificarlo y Ajá. gracias por todo. Gracias a ti. Ok, gracias. Entonces seguimos con las manitas.
Patricia Dijimos que Chávez. Patricia Chávez, si me habías comentado. Adelante, Hola, Patri. hola, muy buenas tardes. Gabriel, muchísimas gracias por esta información que está muy interesante. Realmente creo que abordaste demasiada información muy interesante para nosotros, ¿no? Que también tenemos que diluirla. Tengo dos preguntas para ti. La primera pregunta es, esta antacarana, que es la conexión con lo divino, obviamente a través de esta conexión, uno puede llegar a esos niveles de lo que sería la parte de creación, es decir, de ahí baja toda la información de lo que es la casa, o es totalmente diferente. Y la segunda pregunta es, eh, tú mencionaste de lo que sería la parte de lo que sería el antacarana colectivo. Por eso en la oración, cuando se conectan muchas personas en oración o en vibración o en todo, es por eso que llega a esos niveles de éxtasis y um, a, y sobre todo hacia esa parte de lo espiritual, de lo que sería la parte más importante que sería Dios. Gracias. Eh, Patricia, ¿cierto? Sí, creo que sí, Patricia. Sí. Eh, bueno, de la primera pregunta que hiciste, claro, como a niveles de conciencia, ¿cierto? Cuando hablé que, claro, estamos en un nivel de conciencia de Kamamanas, después a un nivel, si nos desarrollamos un nivel de conciencia de Mana Santakarana, y después podríamos establecernos en un nivel de conciencia del Mana superior, donde ahí está nuestra conciencia causal. A ese nivel tú podrías comprender como de algunas tus vidas anteriores. Después está el nivel de Buddhi, es la conciencia universal. Entonces ahí se expande completamente el horizonte, pero por lo que yo tengo entendido es como la representación de la cacha o lo que vendría a ser como la luz astral, la correspondencia que tiene es con el huevo áurico. Mm. Pero muchas veces, claro, como que todo esto de lo que son los registros acá, chicos, están relacionados con esto de conocimiento de vidas pasadas, pero a través de una conciencia del manas superior o la conciencia de Buddhi-manas, se adquiere ese conocimiento. Aparte, la conciencia del manas superior te entrega lo que es la omnisciencia, como se dice, pero es omnisciencia correspondiente solo en el plano mental superior. El, todavía existe a ese nivel como una dualidad entre sujeto y objeto, ya a nivel de Buddhi-manas la dualidad sujeto y objeto desaparece, pero claro, el acto de conocer que se genera a ese nivel superior es... es completamente distinto, porque va a la esencia del objeto. Llegas a conocer en profundidad la verdadera realidad que está detrás de la forma. No sé si eso ayudará quizá a responder la pregunta. Y la segunda, que estaba relacionada con el antacarana colectivo. Y claro, es que de alguna forma, como si uno hace como la analogía de que, claro, uno tiene su antakarana propio, ¿cierto? Como una unidad de conciencia, y que de alguna forma es el esfuerzo por esa porción pura que existe dentro de la mente del ser humano, y si esa porción pura logra se le logran desprender los elementos cámicos con los cuales se ha entrelazado, y esa conciencia pura es trabajada y es vivificada y energizada, nos permite, ¿cierto?, establecer el vínculo con el ego superior. Eh,
Entonces, claro, si traspaso esa misma analogía como a nivel colectivo, el trabajo que puede hacer un grupo humano en pos de un ideal elevado puede establecer, ¿cierto?, un vínculo con probablemente la representación a nivel como más macro de todas esas unidades de conciencia que están trabajando juntas, por así decirlo. Eso es como más o menos lo que yo logré como comprender a nivel de este Antacarana colectivo y que claro, si nosotros lo vemos también a nivel de humanidad, como un todo, probablemente nuestra humanidad como un todo también posee su propio Antacarana. Ahora, claro, el trabajo está en que logremos como de alguna forma trabajar de manera armoniosa por esa aspiración, por ese ideal elevado, y así establecer realmente ese verdadero vínculo. Y me imagino que cuando hay personas que se juntan, ¿cierto?, en oración y trabajan en conjunto por un mismo objetivo, se debe establecer, ¿cierto? Se establece un vínculo con lo superior. Y de alguna forma yo lo extrapolaba también a la institución porque una sociedad teosófica es como un centro de alguna forma para esta energía espiritual. Son un grupo de personas que trabajan unidas por un ideal común. Y eso probablemente, si realmente es así, se puede establecer un nexo a nivel de todos esos miembros y personas que están ahí con lo superior. Gracias, Muchas gracias. hermano. Bueno, Y vamos. sigue Alfredo de Argentina. Buenos días. Yo quería Gracias. preguntarles dónde podemos ver de nuevo esta excelente conferencia. Bueno, hermano, hay un canal que se llama en YouTube América Teosófica. Yo creo que si los hermanos trabajan en ella, ya para dentro de una semana puede entrar al canal y puede deleitarse con la charla de nuestro hermano Gabriel y ponerla a la disposición de los otros hermanos. Muchas gracias, hija. Algunas veces no es fácil encontrarla allí, pero sabiendo que ustedes lo van a publicar ahí, no hay problema. Muchas gracias. Si acaso usted no puede, por favor, diríjase a la hermana Emilce Barrera y vamos a tratar de ayudarlo por si acaso usted necesita que se le mande directamente. No se preocupe, vamos a tratar de ayudarlo para que usted lo tenga y lo pueda volver a escuchar. Son muy Y amables. En toda la logia nuestra los seguimos a ustedes. Muchas gracias. gracias, gracias. Estamos a la orden siempre para todos. Así es, Magali, yo puedo enviar cuando me pidan buscarlo y enviarles el link. Oh, Probablemente Chuy también. oh, sí, también, Gracias. yo lo puede hacer también. Y Regina Muy Y también. amable. Regina también, sí, seguro. Sí, cualquiera del equipo puede ayudar. Gracias, Gabriel, hija. gracias, gracias, don Alfredo. Eh, podríamos, puedo hacer un pequeño comentario porque ya no hay más manitas. Es importante lo que comentaste sobre ese antacarana eh, que se puede hacer expansivo en una institución y así puede seguir. Si nosotros tomamos un poquito de tiempo para escuchar lo que nos dice la enseñanza, porque cuando una persona alcanza, lo dice la enseñanza, cuando una persona alcanza la iluminación, esa vibración le sirve al total de la humanidad. Entonces, algo ha llegado a hacer ese impacto en la totalidad. Cuando estudiamos por la señora Besa y el señor Ledbetter en la parte oculta de una rama, también sabemos que nuestro primer objetivo es la fraternidad. Si un núcleo de hermanos que van a entregar
la fraternidad a un servicio, pues también hay una vibración alta y puede ayudar a ese trabajo. Quizás por eso la señora Blavatsky decía, si quieren hacer algo, siéntense y estudien, porque eso les sirve a la totalidad. Y es la forma de hacerlo, es la forma de hacerlo lo que nos conlleva ese amor, esa unidad, ese estado de servicio. Bueno, quería abundar en las respuestas que les diste al hermano. Por eso nuestro primer objetivo es hacer un núcleo de la fraternidad universal sin distinción de credo, sexo, casta ni color. Entonces, eso conlleva mucho el pensamiento de nosotros que, que vibre en esa tónica. Bueno, quizás estoy mal y no traigo el recuerdo de lo leído completo, pero nos podría ayudar un poquito que las personas se den cuenta que sí los trabajos en equipo en bien de la humanidad tienen un efecto maravilloso. Eso quería agregar. Si lo encuentras bien, me corriges, mi hijo. No, no pasa nada. Si lo encuentras mal, me corriges. Si lo encuentras bien, pues también puedes abundar. Súper claro. Bueno, pues gracias. Antes de darle la mano a Chuy por la confianza que le tengo, recordemos que tenemos la oración de sanación y de la paz con nuestra hermana Lucila, de la Orden Teosófica de Servicio. Tenemos clases con el plan divino. No sé si hay ciencia y teosofía, pero ya Chuy nos va a hablar que tiene la mano levantada. Eh, Chuy, ¿puedes abrir tu micrófono y perdona la interrupción? No, por favor, faltaba alguna información que nos comentaras. Pues primero que nada, pues agradecer a Gabriel, fue una presentación muy didáctica, me pareció excelente como nos la estuviste dando. Sugeriría a las logias que lo tomaran para presentarlo en las logias porque está tan bien detallada que te va llevando de la mano de todo lo que hemos visto en lo que es la teosofía y paso a paso conforme lo fuiste diciendo, ¿no? Sí, en el caso de lo que sigue para el día de mañana, pues igual tenemos con Isaac Hawley, por ahí en Antropogénesis, también los invitamos a las 10 horas, tiempo de México. Y el día martes con Enrique Rey, las cartas de los Mahatmas, también a las 11:30 tiempo de México. Excelente presentación, Gabriel. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, hermano. Yo estoy muy agradecido de todos por estar acá el día de hoy y por la oportunidad de poder presentar este trabajo. Así que muchas gracias, muy agradecido. Eh, bueno, Gracias, Gabriel. bueno, Excelente. Fred, sí, gracias, hermano, y gracias por la invocación, Emilio. Fred, si usted quería decir algo como presidente de la federación, pues puede hacerlo en este momento, antes de despedirnos. No, simplemente darle las gracias a Gabriel y a todos los asistentes por participar de esta tan excelente charla. Bueno, pues gracias, nos vamos a despedir. Gracias, Emilce, gracias, Regina, gracias, Chuy, gracias todos, porque esto no se hace si no es con todos. Se prepara Gabriel para que está 3 meses preparándose bien para poder traer esta excelencia de charla y suerte que estamos aquí para escucharlo y llevar ese conocimiento a los que no pudieron estar. Lleva un saludo fraternal a tu logia, mi querido Gabriel, y bendiciones en el camino de tu vida.
Gracias. Te voy a comentar, Gracias. perdón, te voy a comentar, Gabriel. Voy a modificar un poquito tu presentación por todas lo que nos estuviste detallando, lo voy a quitar para que se vea la magnitud de todo tu trabajo. Sin lo que nos explicaste a nosotros, nos sirvió mucho, pero a lo mejor para hacer una presentación ya a nivel de un grupo, a lo mejor por eso la voy a modificar, quitándole todas las figuras que hiciste. Ese es el comentario. Y tus líneas, ¿sí? Gracias. Pero, Chuy, antes, Hay que ver si cuando usted la modifique, sí, mándesela a él, por favor, para que, sí, para que él entonces le dé su ok, porque como eso le pertenece al hermano Gabriel, pues sería bueno que él tenga un acuerdo con usted. No son las líneas. sí, Sí, o tal vez, perdón que me meta, hay que preguntarle a Gabriel qué es lo que él prefiere, porque a lo mejor él Sí, prefiere que estén los rayones y que exacto. esté Ay, sí, no le quiten nada. claro, indicado, eso preguntarle, arréglense ustedes, Gabriel, Sí, sí, con sí, ya, Chuy, pasen, Rayones Magali, también pasa son los didácticos. contactos y a ver qué es lo que el orador prefiere en este caso. exacto, sí, porque eso, Chuy, gracias por tu aporte, porque sé que tú quieres hacer todo perfecto y haces un trabajo extraordinario, Mm. pero siempre hay que contar con el hermano que ha expuesto su trabajo. Quiero decir algo, Bueno, ¿me escuchan? eh, Rosa María Furet, te Rosa escucha María, sí, te escuchamos, Rosa María. muy bajito. Déjeme ver y ahora Ahora me... sí, El problema está que es la decisión de Gabriel. El problema es que a mí siempre me enseñaron que los rayones te llevan a lo que te están diciendo y no te deja que tú amplíes tu investigación. Hay muchas personas que se sellan por los rayones y no siguen investigando. Independientemente que estoy maravillada en la forma tan explícita, tan clara, que yo creo que sí vale la pena hacer un estudio de logia. Por eso ya se lo puse aquí y que me mandara, porque se lo voy a proponer a los hermanos de aquí de Mérida. Porque siempre se está hablando, pero no con esa afinidad y esa claridad que lo explica el hermano. Muchas gracias. gracias, Rosa María. Bueno, pues gracias a todos por estar ahí. Nos vemos el próximo domingo con un trabajo también muy especial por el hermano Mota de Colombia, que tendremos a él de visita en el día 12. Así es que, mis queridos hermanos, gracias por estar ahí, porque si ustedes no están, no hay trabajo y la humanidad nos necesita con esta gotita de conocimiento que hoy nos trajo la responsabilidad de Gabriel. Gracias.